Oramos en el nombre del Hijo, hemos dicho, y eso está escrito en Juan 14, 13 al 14, cuando Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Y el Espíritu Santo también debe estar presente fundamentalmente en nuestra oración, porque muchas veces nosotros pedimos y no sabemos pedir. Pedimos y pedimos mal. Pedimos y no recibimos, dice el libro de Santiago, porque pedimos mal, no sabemos pedir. Entonces necesitamos la asistencia y ayuda del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:26, donde dice claramente que Él nos ayuda, nos asiste en nuestra oración pidiendo lo que nosotros no sabemos pedir e intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante que cuando vamos a orar, pidamos inmediatamente que el Espíritu Santo nos ayude en esa oración, nos ayude a poder alinear nuestra oración con la voluntad de Dios y orar de manera que sea eficaz. Recordemos que la palabra eficaz tenía que ver con concretar cosas, con materializar cosas, con que las cosas realmente ocurran, ¿sí? Para que sea eficaz. Muy bien. Por último, lo que vimos fue el tema de las características de la oración eficaz. Las características, número 1, tenía que ver con la oración hecha conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15. Estoy repitiendo, lo que estoy haciendo un resumen rápido de lo que hice, lo que prediqué el domingo pasado, así que me imagino que ustedes tienen algunas anotaciones ya de esto. Conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Allí dice que cuando nosotros pedimos al Señor conforme a su voluntad, no solo Él nos oye, sino que también Él nos otorga respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. En segundo lugar, nuestra oración debe ser con fe, dice Marcos 11:24. Que cuando estemos orando, creamos que lo que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ahí se tiene que complementar, armar todo, estos criterios de oración se tienen que complementar. Entonces, tenemos que creer que cuando estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, no solamente Dios nos oye, sino que además también nos responde. En Marcos 11:25 al 26, nos dice que las características de nuestra oración también tienen que ser una oración perdonadora. No solamente yo buscar perdón, no solamente yo pedir perdón, sino yo también debo perdonar, ¿sí? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, debemos decirle a Dios. En el Padre Nuestro Jesús enseñó, Señor, perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. Es decir, todas las faltas que hayamos cometido nosotros son perdonadas, pero también debemos pedir por aquellos que nosotros hemos tenido algo por ellos y soltar perdón sobre estas personas. Y lo último que vimos fue 1 Pedro 3:7, donde dice que nuestras oraciones no deben sufrir estorbos. Y para que estas oraciones no sufran estorbos, 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces, para que la oración sea eficaz, para que la oración no tenga estorbo, para que la oración concrete, ¿sí? Para que la oración logre la meta que estamos queriendo lograr, no deben haber estorbos en el medio. Y esos estorbos se producen muchas veces por nuestras relaciones horizontales. Es decir, el Señor nos está insistiendo que guardemos nuestras relaciones horizontales lo más sanas posibles. Dice también la palabra de Dios, en tanto esté de nuestra parte, debemos estar en paz con todos. En tanto esté de nuestra parte, ¿sí? No es que vamos a estar libres de conflictos o que vamos a estar libres de problemas con las personas, no. Hay muchas personas problemáticas a nuestro alrededor que nos van a generar problemas muchas veces, pero nosotros debemos ser perdonadores con todos, ¿sí? Y también debemos nosotros cuidar de esas relaciones, como dice Pedro, especialmente con nuestra esposa. Más aún si tu esposa es una hija de Dios, con más razón porque te estás metiendo con una hija de Dios. Como decíamos el domingo pasado, tu suegro espiritual es Dios mismo. Así que no podemos nosotros tener malos tratos con la hija de Dios y después querer ir a hablar con el papá de ella y a pedirle que nos sea favorable a nosotros. Es casi por lógica que eso sería algo que estorbe
y no haga efectiva a nuestras oraciones. Pero esto no pareciera ser que la balanza se va para un solo lado, ¿sí? Hablándole a los varones solamente. Sin embargo, Colosenses, este texto creo que no lo leímos, Colosenses 3:18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, vemos claramente que ahora la balanza vuelve a su equilibrio. No solamente el consejo es para el varón, sino que el cuidado en la relación debe ser por ambas partes. Para que nuestras oraciones sean eficaces, nosotros, como maridos, debemos amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Y las esposas, las casadas, dice, estén sujetas a sus maridos. Y Efesios 5:21 en adelante nos detalla toda una serie de formas y maneras que la esposa tiene que le debe a su esposo, como también el esposo le debe a su esposa. Y por último allí en Efesios dice que la mujer debe respetar a su esposo. Así que cuando a la mujer le falta el respeto a su marido, le está faltando el respeto a su cabeza. ¿Me explico? Estos son principios espirituales de autoridad que después hace que nuestras oraciones no tengan eficacia. Porque estás atacando a quien Dios puso por cabeza, o no te estás sujetando a quien Dios puso por cabeza, o no estás respetando a quien Dios puso por cabeza en el matrimonio. Y la cabeza del varón es Cristo, dice el mismo texto de Efesios 5:21 en adelante. Ahora, la ecuación cierra perfectamente, tomen nota de esto, Efesios 5:21, porque no lo tenemos aquí en la placa, cierra perfectamente cuando nosotros leemos allí en Efesios 5:21, cuando va a hablar de ahí en adelante de la relación entre marido y mujer, semejante a la relación entre Cristo y la iglesia, va a decir de ahí en adelante, lo primero que dice es, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y ahí nos pone en absoluto equilibrio, ¿sí? En absoluta igualdad los unos con los otros, tanto esposos como esposas. El esposo debe someterse a la esposa y la esposa debe someterse al esposo en el temor del Señor. Eso suena a un principio terrible para una sociedad machista que no quiere, o no, el varón que no quiere someterse a su esposa. Ahora, ¿qué significa someterse? Tenemos que tener claros los conceptos para no caer en errores de malas interpretaciones semánticas y de esa manera equivocar el camino. Que yo someta mi vida a mi esposa no significa que yo sea esclavo de ella, por supuesto. Lo que significa es que yo voy a someter a mi esposa, bajo su criterio también, bajo su análisis, mis opiniones, mi manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que amalgamarnos, tenemos que llegar a ser uno, dice la palabra del Señor, tener un mismo sentir, un mismo pensar, decir una misma cosa, lograr esa unidad en Cristo, ¿sí? Con la ayuda de Dios, y esa unidad se debe producir basada en algo. La base de eso debe ser el temor de Dios. Es decir, no es que yo pongo a criterio y análisis de mi esposa lo que pienso, y lo que pienso es lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Y no algo que Dios me dice en su palabra que yo debo hacer como esposo o que ella debe hacer como esposa. Entonces tenemos que someternos el uno al otro en ese sentido. Mi esposa somete su opinión, su manera de ver las cosas, lo somete a mi criterio y análisis, y ambos trabajamos en un diálogo sincero, abierto, positivo, un diálogo con ida y vuelta, para poder lograr consensuar y lograr pactar, es decir, lograr acuerdo para que cuando estemos de acuerdo, los dos seamos muy potentes en nuestras oraciones. Eso es un principio bíblico importantísimo, que estemos nosotros en acuerdo, que estemos nosotros unidos a la hora de orar, ¿sí? Para que nuestras oraciones no tengan ningún tipo de estorbo. Muy importante este principio, amados, que no debemos olvidar jamás. Ahora vamos a entrar entonces en algo más
que debemos saber para que nosotros podamos decir que nuestras oraciones son oraciones hechas por justos y, y oraciones eficaces. Primera de Juan 1.9. ¿Quién tenía ese texto? Creo que Eber. Ok. Primera de Juan 1.9 dice así. ¿Leo? Sí, por favor. Les doy la palabra y lean enseguida. Amén. Dios le bendiga. Primera Juan 1.9 dice, leo la versión del TLA, traducción en lenguaje actual, dice. Cualquiera, ¿sí? Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Muy bien. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer cuando venimos a Dios en oración? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para sacar todos esos estorbos que estamos hablando, que podrían estar en nuestro camino hacia Dios, es quitar aquellas cosas que nos separan de Dios. Iniquidad, rebelión, pecados. Estas tres cosas, dice la palabra del Señor, son las que Dios perdona. Dios perdona el pecado, Dios perdona la rebelión y Dios perdona la iniquidad. Se estará preguntando alguno de ustedes quizás, ¿pero qué diferencia hay entre ellas? Muy sencillo. El pecado es el hecho concreto, ¿sí? Es la transgresión de la ley de Dios. La iniquidad es la maldad profunda que habita el corazón del hombre, es decir, está en tus pensamientos. La iniquidad se presenta allí cuando tú estás elucubrando pensamientos de maldad. Todavía no los concretaste, pero ya estás pecando con el pensamiento. ¿Ok? La iniquidad entonces tiene que ver con eso. Y la rebelión es el resultado final. Es decir, primero concebimos iniquidad. En nuestro corazón concebimos la iniquidad. Luego la iniquidad, cuando se embaraza de esa tentación, digamos, de pecar, y lleva a cabo el pecado, el ser humano lleva a cabo el pecado, luego de haber concebido maldad, haber concebido iniquidad, y lleva a cabo el pecado, da a luz muerte, dice la palabra del Señor. Es decir, la muerte es separación. De la muerte que está hablando no es de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que es la peor de todas. La muerte espiritual entonces es la separación de nosotros de Dios. Nos separamos nosotros de Dios. Las iniquidades nos separan de Dios. El pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos pecando deliberadamente delante del Señor, entonces ocurre este fenómeno. La rebelión se hace presente en el corazón. Cuando una persona entra en un estado de rebelión, aquella persona empieza a tener un corazón endurecido. Hebreos dice que el corazón se endurece por causa del pecado. El pecado practicado de manera deliberada va endureciendo el corazón y produce un corazón rebelde. Un corazón rebelde. Son cosas que se van dando y desencadenando una tras otra. Y estas tres cosas Dios las perdona. Nosotros podemos tener entonces pecados de iniquidad. Podemos tener pecados de concretos, es decir, hechos concretos de transgresión. Y podemos tener el pecado de aquellos que pecan deliberadamente y que, si Dios te da la gracia de tener convicción de pecado, aprovéchala. Porque aquellos que llegan a ese punto de pecar deliberadamente de Dios están a punto de caer de la gracia. Son personas que ya están a punto de caer de la gracia y ya están en peligro de no tener ni siquiera convicción de pecado, porque se cauteriza la conciencia de estas personas y no pueden arrepentirse. Eso sí que es gravísimo. Entonces, esto que leía recién nuestro hermano Eber, Primera de Juan 1.9, allí dice, en la Reina Valera dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. ¿Sí? Dios nos limpia entonces de iniquidad, pecado y rebelión. Tres cosas que Dios perdona, Dios las perdona todas. Por lo tanto, la oración, aquella primera oración que hicimos un día, diciéndole a Cristo que perdone nuestros pecados y entre en nuestro corazón, ese día la oración nos llevó ¿a qué? A salvación. Nos llevó a salvación. Pero luego, mientras somos hijos de Dios y mientras vamos transitando el camino como hijos de Dios y el discipulado
a lo largo de toda nuestra vida, necesitamos orar esta misma oración una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque cada día nosotros pecamos. Nos guste o no nos guste esta realidad, ¿sí? Cada día nosotros pecamos y la palabra de Dios dice que Él renueva cada día su misericordia para con nosotros. ¿Para qué? Justamente para que seamos limpios de toda maldad y vayamos perfeccionando la santidad, porque la santidad es imperfecta, enseña las Escrituras. Entonces, perfeccionamos la santidad en el temor de Dios cuando buscamos a Dios. No podemos nosotros perfeccionar la santidad sin buscar a Dios. Y buscar a Dios está relacionado directamente con oración. Entonces, el primer día que oré a Dios pidiendo perdón por mis pecados, oré y la respuesta fue: hijo, te perdono. Eres recibido como hijo en la familia de Dios y eres perdonado y todos tus pecados son olvidados, borrados para siempre. Ahora, los que continúan sucediendo a lo largo de nuestra vida, esos pecados también son limpiados por Dios cuando nosotros en nuestra oración hacemos confesión. Por eso les decía recién que la oración debe incluir confesión. Es importante cada día pedir perdón a Dios. Quizás tú dices, te analizas ese día y dices, pero yo hoy no he hecho nada malo. ¿Sí? No maté a nadie, como dicen algunas personas. Yo no maté a nadie, no le robé a nadie. No... y piensan que esas cosas son pecado. No, no es solo eso. Hay muchísimas formas y variables y variantes del pecado. Entonces, si Dios dice que somos pecadores, lo somos. ¿Sí? Primera de Juan, allí mismo, Ever, si tienes abierto todavía y me haces el favor, lee por favor el versículo anterior y el versículo siguiente. O sea, lee el versículo 8, el 9 y el 10. Verso 8, primera Juan dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. El verso 10 dice, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso Ok, y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. amén. ¿Puedes leerlo en otra versión? ¿Tienes ahí otra versión? Reina Valera 1960. Sí, pero lee los 3 Sí. versículos continuos, del 8 Ok. al 10. Amén. Dice, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Repite, por favor. Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Ese no es un texto que Juan escribió para que el mundo leyera esto. No, es para nosotros los cristianos. A nosotros nos dice, a los hijos de Dios nos dice, si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. ¿Sí? Y luego dice Eber, siguiente versículo. Verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y El 10. limpiarnos de toda, Y limpiarnos de toda maldad. maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok. Entonces, queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo que ninguno de nosotros puede decir, no tengo pecado. No tengo pecado. Muchas veces vemos al pastor como un modelo de cristiano en la iglesia, pero ni el pastor puede decir eso. Yo no puedo decir, no tengo pecado. Mentiría si digo eso, dice la palabra. Mentiría. Hago a Dios mentiroso. Porque ciertamente cada hombre, cada uno de nosotros tiene un cuerpo que está sujeto a la ley del pecado. Y muchas veces estamos batallando contra tentaciones y pecados, tentaciones y pecados, tentaciones y pecados. Son más las tentaciones que los pecados que cometemos quizás. Pero los pecados están de una manera u otra, porque no solamente pecar es transgredir una ley conscientemente, porque la palabra pecar
tiene que ver con errar al blanco. Etimológicamente, la palabra pecar significa eso, errar al blanco. Es decir, que el pecado también puede ser un yerro, errar, ¿sí? Podemos estar errando cuando pecamos. A veces erramos a conciencia y otras veces no lo hacemos a conciencia. También pecamos cuando dudamos. Todo lo que procede de duda, dice Romanos 14, todo lo que procede de duda es pecado. También podemos pecar de pensamientos y emociones, sentimientos. Hay sentimientos y emociones que son contrarias a la voluntad de Dios. El odiar, el resentimiento, la raíz de amargura, la falta de perdón, el rencor, todos son sentimientos y emociones que son pecaminosas y están en nuestra alma. Nadie las ve de pronto, pero allí están en el corazón. Pensamientos. Jesús dijo, si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón lujuriosamente, ya está pecando de adulterio. ¿Me explico? Entonces, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Y estoy diciendo algunas nada más de las maneras en que podemos pecar. Hay otras formas y otras variantes. Entonces, el pecado está presente en la vida humana desde que el hombre nace hasta que el hombre muere. Por eso necesitamos que la misericordia de Dios sea renovada cada mañana, cada día. Comencemos con la cuenta a cero pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados y pidiendo ayuda para no pecar ese día, pecar lo menos posible, ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa parte de la oración, que es la confesión, debe estar presente siempre. Posiblemente no siempre pidas cosas materiales o cosas que tengan que ver con la vida terrenal, pero esto que es una petición espiritual 100%, es importantísima tenerla presente siempre en nuestra oración. Padre, perdóname, perdona mis pecados. Muchas veces cuando voy a orar por alguien, me escuchan algunos de ustedes con quienes he orado, y lo primero que hago es, Padre, perdona nuestros pecados. Saca del camino, Señor, todo estorbo. Saca todo estorbo, Señor, todo aquello que puede impedir que esta oración que estamos haciendo sea efectiva. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona mis pecados. Yo he visto a veces como algunas personas que no son nuevas a veces aquí en la iglesia y me escuchan cuando yo oro y digo, Padre, perdona mis pecados, y me quedan mirando raro como diciendo, pero ¿cómo el pastor está pidiendo perdón por sus pecados? Y yo estoy pidiendo a él que ore por mí. Lo ven como algo extraño, pero no, es algo que debe estar presente en nuestras oraciones siempre. Siempre, Padre, perdona mis pecados, porque yo peco hasta cuando ni sé que estoy pecando. ¿Me explico? A veces ni sé que estoy pecando y estoy pecando. Entonces debemos tener en cuenta estas cosas siempre en nuestra oración, confesarnos delante del Señor siempre, arrepentimiento, buscar el cambio de mente, buscar ese cambio permanente de nuestra manera de pensar respecto de Dios y respecto del pecado. ¿A quién le di Hechos 4, 29 y 31? Me parece que a Poli. Ok, Poli, escuchamos ese texto entonces, del verso 29 al versículo 31. Presten atención, por favor, y vamos a ver otro aspecto importante de la oración. Amén. Dice así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando hubieron orado. Fíjense ustedes que estos primeros cristianos, estos apóstoles y estos cristianos primitivos que se reunían en estas oraciones en los primeros días de la iglesia, en este tiempo de oración, ellos pedían a Dios, ellos dependían de Dios, le hacían ver a Dios que dependían de Él para hacer la obra, que ellos solos no podían hacer la obra que se les había encomendado. Le pedían a Dios que pusiera en ellos el denuedo suficiente, que pusiera en ellos la sabiduría suficiente para poder predicar la palabra como era debido predicarla, y además que mientras ellos predicaran, Dios extendiera su mano e hiciese milagros mientras estaban predicando.
sumamente importante, amados, que nosotros en nuestras oraciones hagamos ver a Dios que la obra que nosotros hacemos en la tierra relacionada con su reino y con la iglesia esté siempre dependiendo de Él, siempre dependiendo de Dios. Cuando dependemos de nosotros, cuando dependemos solo de nuestros recursos, solo de nuestras habilidades, solo de nuestras posibilidades, cuando dependemos de lo humano para hacer la obra de la obra de Dios que es espiritual, pues siempre nos vamos a quedar cortos, siempre nos vamos a quedar cortos. Es necesario que Dios esté en este asunto para que sea exitoso y la oración sea eficaz y la obra sea eficaz y lo que hagamos sea eficaz. Que estemos orando en esa dirección, mostrándole a Dios nuestra dependencia de Él. ¿Y qué fue lo que pasó cuando oraron? El Espíritu Santo se agradó, descendió y se produjo como un terremoto en el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que vimos hace tiempo atrás en aquella prédica de que no hay Pentecostés si no hay aposento alto, ¿sí? Aposento alto tiene que ver con la oración. Si queremos un Pentecostés, un derramar del Espíritu Santo, si queremos ver la mano de Dios obrar en la vida de muchas personas, es necesario que oremos. Vamos a leer ahora Primera de Juan 5:16. Fíjense, esta oración es muy tremenda. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano, para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer énfasis solamente en la parte positiva de la oración hecha por aquellos que están pecando en la iglesia. Fíjense ustedes qué clarita que es la TLA al decir esto. Dice, cuando tú veas a un hermano en la iglesia que esté pecando, ¿sí? Esto para aquellos que se escandalizan. Vieron que a veces hay gente que se escandaliza. Ay, no, yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, gente que peca. ¿Y qué te piensas que es la iglesia? La iglesia es el hospital de los pecadores. Acá es donde venimos nosotros a buscar la sanidad de nuestro pecado, justamente a perfeccionar la santidad. Es lo que estamos aprendiendo a hacer. Amén. Entonces, eso es una cuestión ilógica que muchas veces el hombre natural lo presenta como excusa para apartarse de Dios en realidad, no para apartarse de la iglesia. Obvio que en la iglesia vamos a encontrar gente que peca. Todo el mundo en la iglesia peca. Algunos pecan menos. Ese es el punto. Y algunos están mucho más santificados que otros. Ese es el punto, porque han madurado su relación con Dios. Pero ya entendimos que no hay ninguno que no peque. Así que cuando alguien le diga a usted, no, yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia hay gente hipócrita que peca, sí, dele la razón. Tiene razón, exactamente. Todos pecamos. De hecho, no solo algunos, hasta el pastor peca. ¿Sí? Todos pecamos. Dile, ni el pastor se salva. Estamos todos dentro de la misma bolsa y por eso necesitamos buscar a Dios desesperadamente, cada día, su misericordia, que nos limpie, que nos sane la herida del pecado. Bien, entonces allí nos hizo ver Karen la importancia de orar por el hermano que peca. Si tú sabes que un hermano está pecando, dice el texto, ora por él para que Dios le dé vida. Vida, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Por lo tanto, un hermano que insiste en pecar en la iglesia se está separando de Dios, ni más ni menos. Pero nosotros con nuestra oración de intercesión, esto es lo que hablábamos recién cuando decíamos que la oración debe incluir confesión e intercesión. Pido por otro, pido por aquel que no está en pecado de muerte, ¿sí? En cambio, por aquel que está en pecado de muerte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice el texto? No puedo hacer nada, ni orar por esa persona, porque ese hermano ha caído en pecado de muerte. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta que le surge ahí? Alguien que levante la mano y haga la pregunta. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches. Pues nada, a mí la pregunta que me surge es cuál es ese pecado tan grande de muerte, ¿no? Muy bien, perfecto, exactamente.
Vamos a leerlo. Estoy buscando aquí en mi Biblia, en el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 dice, el título en la Reina Valera dice, advertencia al que peca deliberadamente. Advertencia al que peca deliberadamente. Es lo que veníamos hablando recién. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, en otras versiones que me gusta mucho como lo dice, en la versión Castilian dice deliberadamente, ¿sí? Deliberadamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es decir, amados, aquí entramos otra vez en esta histórica pelea teológica que hay entre calvinistas y arminianistas, ¿sí? Aquí dicen los calvinistas que este texto se refiere a una persona que no ha sido convertida nunca a Dios. Sin embargo, aquí dice claramente en el versículo 30, dice, 30, dice que Dios juzgará a su pueblo. Está hablando de su pueblo. ¿Y quién es parte de su pueblo? Aquel que ha sido santificado por la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, estos son parte de su pueblo. Estos son los hijos de Dios. ¿Y qué dice el versículo 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Es decir, que está hablando de personas que han sido previamente, anteriormente, santificadas. Habían sido lavadas por la sangre de Cristo y estas personas, pecando deliberadamente, rechazan de ese modo al Salvador y pisotean, dice, y tienen por inmunda, pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y afrentan al Espíritu de gracia que un día los había convencido de pecado. Para que nos quede más claro, vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso 4. Dice así, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, se refiere a la salvación, el don celestial de la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, escuche, recayeron, o sea que un día habían caído, y ahora recayeron, dice, y recayeron, verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, que ni siquiera puede arrepentirse esta persona. Por eso es que no sé, si yo oro por esa persona, no va a haber respuesta. Porque es una persona que ha decidido voluntariamente, después de haber creído, haber conocido la verdad, haber participado del Espíritu Santo, haber recibido el don de la salvación, recibido revelación de la palabra, participado de la familia de Dios como hijo de Dios, se vuelve atrás. Apostata de la fe y peca deliberadamente. No se anda escondiendo por allí, ¿sí? No se anda escondiendo a ver porque le da vergüenza pecar delante tuyo. No, delante tuyo te muestra cómo él se regodea en el pecado. Esa persona que cae en esa postura, espiritualmente hablando delante de Dios, esa persona está pronta a quedar sin posibilidades de
alcanzar la gracia porque la pisoteó, la rechazó, ¿sí? La tuvo en inmunda. Imagínense lo que es eso, tener por inmunda. Bien, continuemos. A ver, creo que alguien levantó la mano. Ever. No acostumbramos a hacer esto, pero hoy lo vamos a hacer. Ever, abre tu micrófono. Sí, pastor, la pregunta es, ¿esa persona perdió la capacidad de arrepentimiento? O sea, está Exactamente. como totalmente ciego. Cauterizada su mente y no tiene posibilidad de arrepentimiento. No tiene capacidad, bien dijiste, no tiene capacidad de arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando uno predica estos temas en la iglesia? Algunos se asustan. ¿Por qué se asustan? Porque pecan. le da temor. O sea, chuta, pero si yo soy pecador y no paro de pecar, ¿y cómo me cuesta dejar de pecar? ¿Sí? Y se sienten tristes, se sienten mal por causa de eso. Bien, si tú estás teniendo, por eso recién dije, si a ti te están dando la oportunidad de arrepentirte porque te están convenciendo de pecado, quiere decir que todavía no has caído de la gracia. ¿Me explico? Si todavía te sientes mal cuando pecas, si todavía te sientes triste cuando erras, si todavía te pesa no hacer la voluntad de Dios como corresponde, si todavía hay inquietud en tu espíritu porque no logras dar con la talla, con la medida que Dios espera de ti, pues estás en buen camino. Porque esa es la obra del Espíritu Santo sobre aquellos que sí están siendo hijos de Dios y están siendo tratados en el proceso de la santificación. A ver, Fernando, busca por favor, ¿tú tienes la TLA, Fernando? No la tienes. ¿Quién tiene la TLA, por favor? Levánteme la mano, así me lo lee. ¿Poli? Ok. Busca, Poli, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y fíjense lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que todos ustedes, aquí, por lo menos los que yo veo en la reunión hoy, de todos los que yo veo aquí y que conozco, sé que todos son hijos de Dios y están en proceso de santificación. Aquí no hay ninguno reprobado. De hecho, si estuviera reprobado no estaría aquí por empezar. No estaría aquí. ¿Ok? Esa es otra señal importante, porque apostata, esa persona se aleja, se aparta, rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. Poli, ¿qué dice ese texto? Amén. Pastor, me dijo 2 de Corintios 7:10, ¿verdad? Sí. Vale. Dice así: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Ahí está. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Ok. Hay dos tristezas, dice el texto. La negativa y la positiva. La negativa es la del mundo, que es la depresión, que te puede llevar hasta la muerte. Y la positiva es la tristeza de Dios. Dios te pone triste, dice el texto. Dios te pone triste. Dios coloca en nosotros tristeza. Por eso, la vida del cristiano deberá pasar por muchas tristezas y tribulaciones antes de entrar definitivamente al reino de Dios. Eso es algo natural en un hijo de Dios. ¿Ok? No es que nosotros vivimos saltando en un pie. No. Pasamos muchos procesos en la vida cristiana. Pasamos muchas situaciones y circunstancias que van justamente produciendo en nosotros la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. Van forjando a Cristo dentro de nosotros, van formando a Cristo dentro de nosotros. Y el obrar del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, es lo que hace que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, pidamos perdón y nos salvemos. Por eso es tan importante la tristeza en nuestras vidas. La tristeza que salva, no la tristeza que mata. La tristeza que salva. Es sumamente importante. Entonces, cuando yo oro por mi hermano que veo que está pecando, ¿cómo debe ser mi oración? Padre, trae convicción de pecado sobre mi hermano. Señor, coloca tristeza en su corazón por lo que está viviendo, por lo que está pasando, que puedan abrirse sus ojos y ver realmente su condición espiritual. Convéncelo de pecado, Señor, y perdona sus pecados en el nombre de Jesús.
¿Y qué dice el texto? Que Dios le dará vida. Es decir, Dios lo salvará de la muerte por causa de la intercesión que tú harás en favor de esa persona. Gloria al Señor. Qué maravillosa es la oración, hermanos. ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas que nosotros podemos a través de la oración cambiar situaciones, cambiar circunstancias, producir milagros, salvación, santificación, perdón de pecados? ¿Qué cantidad de cosas se activan por medio de la oración? Vamos ahora a leer, Poli, creo que te di a ti, Santiago 5:14. Santiago 5:14, ¿no? ¿A quién se lo di? A ti, Ever, ok. Santiago 5:14 y 15. Santiago 5, verso 14 y verso 15. Y el que tenía Santiago 1, 5 al 7, se va preparando, por favor. Santiago, leo la versión de la Reina Valera, dice Santiago Sí. 5, 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Es decir, que la oración que se haga en ese momento por este enfermo, no solo traerá sanidad física, sino que también traerá sanidad al alma, el perdón de pecados, ¿sí? Sanidad física y sanidad al alma. Muy importante tener en cuenta entonces que cuando estemos orando por alguien con una necesidad física, recordemos orar también por el perdón de sus pecados. Guiemos a esa persona al arrepentimiento de sus pecados. Eso que lo analizamos a veces tan superficialmente, si lo profundizamos un poquito más y nos preguntamos, ¿pero por qué tendríamos que orar por una cuestión almática, por una cuestión que está en el alma, ¿sí? Y por una cuestión física? ¿Qué relación tiene una con la otra? ¿Qué relación tiene la enfermedad con lo que pasa en el alma de la persona? ¿Acaso tiene alguna relación la enfermedad física con lo que pasa en el alma de una persona? Es una pregunta lo que estoy haciendo. ¿Tiene alguna relación? Absolutamente. Absolutamente. Es lo que hemos hablado en ciertos momentos de las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas. Primero nos enfermamos en el alma. Primero estamos en el alma enfermos y muchas veces, 80% de las veces, dice la ciencia médica, el cuerpo termina enfermando por consecuencia de lo que está pasando en el alma de la persona. ¿Sí? Enfermedades psicosomáticas. Fíjense qué sabiduría que hay encerrado en esos dos versículos. ¿Cómo sabía Dios? ¿Cómo sería que Santiago sabía en aquellos tiempos de las enfermedades psicosomáticas? Porque el que lo inspiró a Santiago es el que sabe todas las cosas, que es nuestro Dios. Y Él sabe que si no sanamos el alma, el cuerpo difícilmente sane también. ¿Me explico? Por eso es importante orar por todas esas áreas de nuestras vidas. Muy bien. Para aquellos que les queda alguna duda respecto a esto de ungiéndole con aceite, porque aquí en la iglesia online nosotros no podríamos hacer semejante cosa, ¿sí? A menos que yo le dirija a alguien aquí pedirle ayuda. No sé, por ejemplo, vamos a orar por Teresa y le voy a pedir a Fernando que me ayude y haciendo él la unción de aceite sobre Teresa. ¿A qué se refiere? En nuestras iglesias modernas del siglo XXI, del siglo XX, en nuestras iglesias se acostumbraba, inclusive, y se acostumbra hasta el día de hoy en algunas congregaciones, que cuando se va a orar por los enfermos, el ministro o el hermano que va a orar se coloca aceite en las manos y coloca su mano con aceite sobre la cabeza de esa persona para poder orar por ese enfermo. Pero eso no es la unción de aceite de la que está hablando aquí cuando dice Santiago que se unja al enfermo con aceite, ¿sí? No es este tipo de unción. ¿Recuerdan ustedes qué significaba la palabra masaj en hebreo, que es ungir? La palabra ungir, masaj, es untar, derramar
y untar. Eso es lo que significa la palabra mashash en hebreo, que se usa para la palabra unción. Untar, derramar. ¿Qué se hacía con los enfermos en aquel tiempo? Por una cuestión de higiene. Esto era una costumbre judía, especialmente porque Dios al pueblo judío le había enseñado muchas cosas que tenían que ver con la sanidad de las enfermedades, y una de las cosas que se hacía era limpiar el cuerpo del enfermo con aceite. Se derramaba aceite sobre el cuerpo del enfermo, se untaba el cuerpo y se aseaba el cuerpo del enfermo, que quizás llevaba días postrados allí, sin bañarse, sin asearse. Entonces se hacía esa obra de caridad sobre el enfermo y se lavaba su cuerpo, de alguna manera se limpiaba su cuerpo con aceite, ¿sí? Y de esa manera se ungía a los enfermos. Esa era la costumbre de esa época, que después con el tiempo pasó a ser usado de una forma totalmente diferente a lo que se hacía inicialmente. Hoy no sería necesario hacer ese tipo de cosas porque hoy tenemos agüita y jabón, ¿sí? Entonces el enfermito se ducha. Hoy hemos entendido la importancia de estar bañaditos, limpitos, para que las enfermedades no avancen en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas eran prácticas de aquellos años, 2000 años atrás. Amén. Digo esto porque a veces por ahí imaginamos escenarios que no son los que se usaban en la época bíblica. Vamos ahora a Santiago 1:5 al 7. Santiago 1:5 al 7. ¿Quién tenía ese texto? Santiago 1:5 al 7. Levánteme la manito rápido, por favor. ¿Quién lo tenía? Bueno, Fernando, ¿lo tienes? Ok, léelo, por favor. Santiago 1, versículos 5 al 7. Sí, lo leo en la versión NTV. Sí, perfecto. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Amén. Wow, qué fuerte, ¿eh? La NTV es tremenda, tremenda. Qué fuerte que es. Ahora, fíjense que dice ahí en esta versión mucho más clara que en la versión Reina Valera, que esta es una oración que le agrada a Dios. Esto es orar conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Dice, Él no nos reprochará nunca por pedir esto, dice el texto, ahí en la NTV. Nunca nos reprochará por pedir ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Ahora, cuando tú le pidas a Dios sabiduría, como le estás pidiendo conforme a su voluntad, no desconfíes, no tengas duda. Dice el texto, no dudes de que Dios lo hará. Dios te hará sabio. Quizás tú dices, pero ¿cómo? Si yo no tengo ni la primaria terminada, no tengo estudio, no tengo... Es que la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia aplicada a las matemáticas o las ciencias naturales o la historia. La sabiduría es algo mucho más profundo que las inteligencias humanas que podemos nosotros ostentar en nuestras vidas. ¿Sí? La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, viene a nuestras vidas. Tú se la pides, Dios te la da. Dios te la da. Tú mismo te vas a ver sorprendido cuando veas que actúas sabiamente y tomas decisiones sabias cuando estás siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero eso hay que pedirlo. ¿Dónde entra esto? Dentro de la categoría de las peticiones. ¿Se acuerdan? Que decíamos recién, para que sea completa la oración tiene que tener petición. Petición. Hay cosas que tenemos que pedir. El perdón de nuestros pecados cada día. El pan diario de cada día. La sabiduría de lo alto para poder actuar frente a los acontecimientos y los escenarios que se nos presentan en la vida. Cuando actuamos neciamente, podemos producir destrucción a nuestro alrededor. Pero si somos sabios al actuar, edificamos. Cuidamos nuestra vida y la de los que nos rodean.
cuando actuamos sabiamente. Entonces pidamos a Dios desesperadamente sabiduría. Necesitamos sabiduría. Amén. Ahora, fíjense un detalle aquí. Esto es importante pararnos aquí y reflexionar sobre esto. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, sobre pedir, sobre dar a Dios nuestra adoración, nuestra acción de gracias, por qué damos gracias cuando pedimos conforme a su voluntad, pedir con fe, no dudar, cosas que podemos pedir conforme a su voluntad que seguramente van a ser dadas. Entre esas cosas que sí o sí Dios nos da es su Espíritu Santo precisamente, ¿sí? Como dice Lucas 11:11, el Señor nos dará. En el verso 13 Jesús dice, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará aquello su Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, todo esto está relacionado con oración. Todas esas cosas que suelen pedir las personas, los cristianos especialmente, que suelen, más que pedir, necesitar en su vida, ¿saben lo que hacen muchos cristianos? Vienen al pastor. Vienen al pastor. Pastor, ¿puede usted pedir por mí tal cosa? ¿Sí o no? ¿Puede usted pedirle a Dios por mí tal cosa? Entonces ahí es cuando yo les pregunto, ¿y por qué debería pedirle yo y no tú? ¿Cuáles son las respuestas? Las respuestas son, es que usted está más cerca de Dios que yo. Ajá, ok. ¿Te sientes lejano con Dios? ¿Y quién crees que se alejó? ¿Tú crees que se alejó Dios de ti o tú de Dios? Rapidito viene la respuesta a nuestro corazón, ¿vieron? Si yo me siento lejos de Dios, ¿quién se alejó? ¿Dios o yo? Fui yo que me alejé. Y cuando yo busco un tercero para que interceda por mí, precisamente, ¿qué estoy demostrando? ¿Falta de qué? De humildad, de arrepentimiento. Estoy siendo soberbio. No quiero humillarme delante de Dios y pedir perdón. Ahí viene la otra respuesta. No, lo que pasa es que Dios ya lo debo tener cansado porque todos los días le pido perdón por lo mismo. Y eso te hace sentir indigno. Bien, pero ¿qué dice? ¿Qué hemos entendido hasta aquí? ¿Dice o no dice la Biblia que pecamos todos los días? ¿Dice o no dice la Biblia que Dios, su gracia la renueva de día en día para perdonarte todos los días? ¿Dice o no dice eso la palabra de Dios? Bien, entonces, si dice la Biblia tal cosa, ¿por qué pensamos de manera tan religiosa? Recuerden que el pensamiento del religioso es siempre, yo me lo merezco. Como yo hago buenas obras, entonces me lo merezco. Por lo tanto, cuando tú obras mal, no te lo mereces. Ese es el pensamiento básico religioso. Básico, muy básico. Dios no es religión. Dios no es religión. Él es una persona. Él te ama como tú ni te imaginas que te ama. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes razonar, filosofar sobre el amor de Dios y por más que seas el más grande de los filósofos de la tierra, no lo vas a entender al amor de Dios. No lo vas a entender. ¿Cómo es posible que Dios te ame a ti? ¿Cómo es posible que Dios me ame a mí? ¿Y qué dice Dios? Que Él me ama, a pesar de lo que soy. Eso dice su palabra. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona en estas condiciones viene a un pastor y el pastor, dándose cuenta que esta persona está dependiendo de él para interceder, ¿sí?, se aprovecha de eso? Algunos lo hacen intencionalmente y otros no. Yo sé que en esto hay ignorancia también muchas veces. Se aprovechan de esto y le dicen al hermano, muy bien hermano, hiciste muy bien en venir a mí, voy a pedir a Dios para que Él te ayude, te perdone, te dé sabiduría. Entonces, el hermano va a depender ¿de quién? ¿De Dios o del pastor? De ahí en adelante. Va a depender del pastor. Y esa dependencia es insana. Esa dependencia es insana.
No es que tú no le puedas pedir oración a tus hermanos o al pastor. No, yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que si tú tienes una necesidad, pídeme que ore, vamos a orar. Tenemos 2 instancias de oración en la semana en la iglesia, es porque es necesario interceder por nuestros hermanos. Lo que debemos comprender mientras vamos creciendo y madurando, de que somos nosotros los que debemos buscar a Dios, depender de Dios, hablar con Dios, aprender a entrar en su presencia, a pesar de lo que nosotros somos. Porque solo en Él vamos a encontrar el perdón, la santificación, la liberación. Solo en Él. El hombre nada puede hacer. Me hace acordar eso alguna vez que me dijeron, el buen pastor la vida da por sus ovejas. Y usted no es un buen pastor. Qué bueno, dije yo, por fin entendiste la Biblia. Por fin entendiste la palabra de Dios, hermana. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el buen pastor que da su vida por las ovejas? ¡Cristo! ¿Quién te metió en la cabeza que soy yo el buen pastor? ¿Quién te metió en la cabeza que yo voy a dar la vida por ti? No la doy ni por mí, la voy a dar por ti. ¿Te das cuenta que son conceptos religiosos que muchas veces se han utilizado y se han banalizado y se han mal entendido? Y estamos pasando factura y boleta al acreedor equivocado. ¿Es el Señor el buen pastor? ¿Qué me vas a decir a mí que soy un buen pastor si la Biblia dice no hay ni uno bueno? Jesús dijo, no hay ni uno bueno. ¿Por qué me dices maestro bueno? Preguntó Jesús. Si no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno. Bien. Dios hecho hombre es bueno, en la persona de Cristo. Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y no solo eso dice el texto. El texto dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que te conoce íntimamente. Él te conoce íntimamente. Te conoce más que a ti mismo. Yo aquí miro rostros, pero no veo corazones. Pero el Señor está viendo tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus inclinaciones. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus sufrimientos. Él conoce hasta lo que tú no conoces de ti mismo. Y dice el texto agregando que Él va en busca de la que está perdida. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Además de eso, dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, de lo que habla allí la parábola, 100% es de Cristo. De Cristo. No le demos gloria al hombre, ni tampoco le pidamos al hombre que haga lo que no está a su altura. No está a su altura. El hombre no está a ese nivel. Solo Cristo puede hacer eso de ir hasta los confines de la tierra a buscar una oveja perdida. Yo apenas salgo de mi casa acá. ¿Me explico? Entonces, cuando aprendemos que tenemos una relación viva con nuestro Padre y que nuestra dependencia debe ser con Él y que lo que vehiculiza mi relación, lo que me lleva a Él, es la oración comienza a tomar una parte preponderante, fundamental en la vida de la persona. Las personas que tienen oración, miren, hasta los psicólogos han dicho esto, las personas que oran son más sanas mentalmente. No tienen las patologías mentales que tienen las personas incrédulas. ¡Qué increíble! Hasta la psicología secular reconoce esto. La importancia de la persona poniéndose en contacto con su Dios y buscando en Él la paz, descargando en Él la angustia, descargando en Él los afanes y la ansiedad. Llora delante de Dios, no delante de los hombres. Llora delante de Dios. Pártete en 1000 pedazos delante de Dios y vas a ver cómo Dios va a echar mano de la situación y va a responder. Y para eso no necesita ser licenciado en teología, doctorado en escatología, nada de eso. Cualquier persona, cualquiera, dijo Jesús, cualquiera, en Marcos 11:22.
Cualquiera que diga a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón de lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero cuando ores, dijo Jesús ahí, inmediatamente, cuando estés orando en esa dirección, cree, no dudes. Amén. Es importantísimo, hermanos, entender de quién dependemos. No dependemos de instituciones religiosas de la tierra, no dependemos de hombre alguno en la tierra, dependemos absolutamente de nuestro Dios, todos los que estamos presentes aquí. Si esto lo entendemos y lo vivimos, ustedes no van a parar de contar victorias en su vida. No van a parar de ver la mano de Dios obrando en sus vidas y en su entorno. En su entorno. Hace unos días atrás, un hermano nuevo en la fe, que obviamente necesitaba ayuda por ser nuevo en la fe y no saber hacerlo, me dice, pastor, tengo un problema millonario. Y era millonario. Millonario. Tengo un problema millonario. Suponía que yo iba a poder tener ese dinero para poder, era una cuestión de transacciones empresariales, de mucho dinero. Yo suponía que iba a tener este dinero para poder saldar esta deuda que tenía, para poder sacar de allí lo que después me iba a dar rentabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones de negocio, pero el banco me trabó el trámite. Y resulta que si yo no pago, me corren los intereses. Y los intereses son millonarios también. Entonces tengo que pagar ya eso, tengo que cortar esa situación, si no, esto se me va a complicar gravísimo. Cuando nosotros no podemos hacer nada, primero le pregunté, ¿hiciste todo lo que podías hacer para solucionar esto? Sí, me dijo. He llamado a todo el mundo, empresarios amigos, he buscado la manera de que alguien me preste dinero. De hecho, me llamó porque me iba a preguntar a mí si yo conocía a alguien que le pudiese pasar esa millonada de pesos, que era mucho dinero. Y le digo, mira, yo sí conozco a alguien. Y si quieres le pedimos. ¿Qué te parece? Buenísimo, sorprendido el hermano. Buenísimo. ¿Y me prestará? Y es dueño del oro y la plata. ¿Será que puede? Vamos a orar, le dije. Vamos a orar. Yo no sé cómo Dios lo puede hacer, solo sé que Dios lo puede hacer. Eso sí lo sé. No sé cómo. No es que Dios te revela el cómo. El problema nuestro es que nosotros queremos tener el control de todo el tiempo. Mantener el control de la situación. Entonces, yo necesito saber cómo, cuándo, dónde. Todas esas respuestas las quiero tener ya. Entonces le dije, mira, vamos a orar. Voy a orar para que el Señor haga un milagro financiero. Estos son milagros. Lo que vamos a pedir a Dios es un milagro, una intervención divina en un hecho terrenal, terreno, humano, donde tú no puedes solucionar el problema. ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? Sí. Ok, entonces ahora cuando para ti las cosas se ponen imposibles, para Dios son fáciles de hacer. Oramos a Dios. Oramos al Señor. Al día siguiente, eso fue a la noche, al día siguiente, se le ocurre una idea. Se le ocurre una idea. ¿Vieron esas cosas así que, ay, se me ocurrió, qué inteligente que soy? ¿Sí? Lo único que si hubiese cometido ese error, habría sido grave. Pero menos mal que se dio cuenta él que era Dios obrando en una circunstancia. Se le ocurre una idea. Ofrecerle una camioneta, una camioneta, estas grandotas que son tipo furgón, no sé cómo se llaman, las van, esas grandotas, ofrecérsela a un maestro que él tenía construyéndole la casa. ¿Sí? Porque él le había dicho que él quería comprar una camioneta. Entonces le dice, voy a hablar con él, quizás él tiene la manera de comprarla y de ahí puedo sacar algo de dinero de lo que necesito, o solucionar mi problema del dinero. Bien, habla con esa persona. El maestro, ¿se entiende lo que digo cuando digo el maestro, no? El constructor, el albañil, el ¿cómo? No. Acá en Argentina se dice, no, el constructor, como Ramón. Bien, una persona que te construye la casa. El albañil, no sé cómo se llamará en tu país. Bien, entonces, ¿albañil le dicen así en España también? Ok, entonces, habla con él.
A ver si por ahí pintaba el tema de venderle la camioneta, aunque sea en varias cuotas, como sea, ¿no? Y resulta que el hombre dice, ¿y por qué está tan apurado por venderme la camioneta? Y lo que pasa, y le contó, me pasa esta situación. Ah, dice, pero ¿usted necesita la plata? Sí. ¿Y cuándo la necesita? Ahora la necesito. Pero no hace falta que usted me venda la camioneta para eso, dice. Yo le paso la plata. ¿Usted me pasa la plata? No lo podía creer. ¿Cómo? ¿Pero usted tiene esta plata? ¿Usted tiene esta cantidad de dinero? Sí. Yo tengo ese dinero hace mucho tiempo que yo vengo ahorrando y tengo ese dinero. Y se lo puedo prestar. Y el constructor era un hermano en Cristo. Qué cosa, ¿no? Qué casualidad. Que haya sido movido a misericordia a prestar. Prestar. Hoy en día prestar es un riesgo enorme. Prestar millones de pesos. Y me llama el hermano. Y me dice, pasó esto y esto, pastor. Ok, le digo. ¿Y qué piensas tú que es eso? Y un milagro. ¿Y qué le dijiste al hermano? Y que muchas gracias, pero todavía no tengo la plata, me dice. Pero le diste gracia, ¿no? Sí, sí, claro, dice. Le digo, ok, no te olvides de eso. Hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Y da gracias al Señor porque Él está haciendo esta obra. Bien. Era justo el fin de semana, así que él le dice, no le puedo pasar ahora porque es fin de semana, pero hago el trámite el lunes a primera hora y ahí nomás el banco le va a liberar el dinero. Bueno, lunes a primera hora el hermano haciendo la transacción en el banco, le liberaron el dinero. El día martes el hermano hizo todo lo que tenía que hacer con pagar todo eso, entregar su mercadería, todo lo que tenía que hacer, todos los movimientos. El día martes a la tarde tenía solucionado el problema y el dinero para devolver al hermano que le había prestado. Dios hace milagros. ¿Y qué otra cosa aprendemos de eso? Que el milagro viene muchas veces de donde menos tú te lo imaginas. De donde menos tú te lo imaginas, de ahí viene el milagro. ¿Qué fue lo que hicimos? Oramos. ¿Y cómo oramos? Bueno, zapateamos, pegamos unos gritos, hablamos en lengua, qué sé yo. No, Padre, te pedimos que tengas misericordia de nuestro hermano aquí que está viviendo esta situación. Padre, te pido que hagas un milagro, que abra los cielos y derrame sobre él bendición abundante para que esto pueda solucionarse y mi hermano salga adelante en victoria. ¿Qué pasó? Pasó eso. Dios no es sordo, no hace falta que tú grites para que Dios te escuche. Ahora, si tú gritas porque estás quebrado y estás ahí rasgado delante de Dios, grita nomás, no hay problema, pero no es sordo Dios, ¿sí? No es sordo. Aunque tú estés gimiendo en silencio delante de su presencia, aunque no sepas ni qué decir, Dios está descifrando hasta tus lágrimas, discierne hasta tus lágrimas. Pero lo importante es orar, depender de Dios, hablar con tu papá, crecer en esa relación, buscar la intimidad con el Señor. ¿Sí? No es lo que tú hagas para Dios, es lo que Dios hace por ti. Eso es lo que vas a ver reflejado en la oración. Ayer pensaba en eso justamente, de qué tremendo que es cuando el hombre le presenta a Dios las obras para sentirse justificado. ¿Dónde está escrito eso? En Mateo 7. En Mateo 7 dice que en aquel día, dijo Jesús, en aquel día, hablando del día en que daremos cuenta delante de Él, dijo, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Qué hicimos? Muchos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué le dirá el Señor a esas personas? No porque hayan hecho eso, obviamente, eso estaba bien. El Señor no les reprochó lo que hicieron bien. Lo que les dijo fue, yo a ustedes no los conozco, discúlpenme, pero ustedes acá no están registrados. Acá arriba no los conoce nadie. Acá arriba no están en los registros ustedes. ¿Quién los conoce ustedes? Personas que usan y abusan el nombre de Jesús aquí abajo, un día se llevarán la gran sorpresa, que allá arriba no fueron conocidos. Por eso es tan importante la oración. La oración. Tú puedes en el nombre de Jesús hacer muchas cosas aquí abajo. Aquí abajo.
pero lo importante es que te conozcan arriba. Ora, busca la comunión con el Padre todos los días, la comunión con su Espíritu, todos los días, y vas a ver los resultados en tu vida y en tu corazón. Y debemos tener en cuenta también que hasta aquí hemos hablado de 2 tipos de oración. Vamos a hablar de una tercera ahora, para ir cerrando el mensaje. 2 tipos de oración. La primera es la personal. La personal es yo mirando a Dios, frente a Dios. Dios y yo. Esa es la oración personal. Y la oración de intercesión es cuando oro por otra persona, ¿sí? Cuando oro por otra persona, yo me pongo delante de Dios en favor de otro. Pero hay un tipo de oración que yo le doy la espalda a Dios y mis palabras van a ser dirigidas en otra dirección. ¿De qué estamos hablando? Lee, por favor, Poli, Efesios 6, versículo... Efesios 6, versículo 12. Vamos a leer solamente el 12 primero. 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos no solamente batallas de tipo personal, no solamente batallas con nuestros pensamientos, con las tentaciones de nuestra carne, con las pasiones desordenadas de nuestra carne. No tenemos solamente lucha contra eso, sino que tenemos una lucha, dice aquí, que es una lucha espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, es decir, en los aires, que se mueven en el aire. Tú no los ves, son invisibles a nuestro ojo material humano, pero allí están. Allí están. ¿Sabes cómo te das cuenta rápidamente que están allí? Y cómo todos los días están tratando de ponerte trampas a ti, todos los días tratando de destruirte. Cuando a tu mente vienen pensamientos que tú te das cuenta que no son tus pensamientos. Te das cuenta. Viene un pensamiento de, no sé, vamos a suponer algo grave. Quítate la vida. ¿Para qué vivir? ¿Qué propósito tiene la vida si vas a vivir así? Y te empieza a enroscar un pensamiento en tu mente. Y ese pensamiento no es tuyo. Tú amas la vida, amas a Dios, no quieres cometer semejante barbaridad, pero viene y viene y viene. O mira a la vecinita de enfrente. Mira a la vecinita de enfrente. Y vienen los pensamientos, y vienen, y te taladran la cabeza, y te taladran. No son tuyos. Tú no estás elaborando esos pensamientos. Pero ahí están. Ahí están. Dele, y dele, y dele, todos los días. Miente. Miente. Adultera. Todo lo que tenga que ver con pecado. El tentador va a venir a hablarte. Va a venir a hablarte. El tentador está todo el tiempo trabajando así, hablando a tu entendimiento, tratando de enceguecer tu entendimiento para que tú le hagas caso y caigas en pecado. ¿Me explico? Tus batallas espirituales son muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, te lo puedo asegurar. A veces no nos damos cuenta porque el Señor nos está librando de un montón de cosas a nosotros. De muchísimas cosas Dios nos libra a nosotros que no nos damos ni cuenta cómo Dios nos libra, ¿sí? Pero aquí dice Pablo, en Efesios 6, que tengamos en cuenta esto, esta realidad espiritual es algo que está organizado, es un ejército organizado, jerárquicamente organizado contra nosotros, para matar y destruir nuestras vidas. Ese ejército día a día trabaja, sin descanso, sin descanso. No necesitan dormir. Tú estás durmiendo en la noche y ese ejército está planeando que cuando tú te levantes te van a estar esperando con una batalla diaria. ¿No sientes eso en tu vida? ¿No sientes como que hay voces o fuerzas o tensiones que te quieren sacar de la voluntad de Dios? Bien, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecernos contra eso? Versículo 10, por favor, Poli, y de ahí salta al versículo 18. El 10 y luego el 18, Sí. ¿no, pastor? Sí. Vale.
Dice así el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el 18. El 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Es decir, entonces, que la manera de que yo pueda fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza para poder ir contra las acechanzas del diablo y que éste no tenga victoria contra mí y no me derrote en alguna batalla, es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Ora. Muere en la oración. Aprende a morir en la oración. Descansa en Dios. Cuando digo descansa me refiero a descarga. Descarga en las manos de Dios el pecado que te asedia. Descárgalo en sus manos y ruega a Dios por fortaleza para que ese día puedas caminar en victoria, no solamente contra ti mismo, contra tu carne y los deseos desordenados de la carne, sino contra pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios con altivez, con orgullo. ¿Sí? Recién cuando les daba el ejemplo del hermano que viene y me dice, pastor, ¿puedo orar por mí? ¿Qué le enseño yo al hermano? Bueno, si es nuevo, como les dije, oramos. El Señor responde. Después de esa oración, esta persona se abrió al Señor de una manera que no lo había hecho durante 2 meses más o menos que yo vengo charlando con él. 2 meses más o menos. Conversando, y no, su corazón estaba ahí como duditativo, no daba el paso. Bien, ¿qué hizo hoy? ¿Qué hizo ese día, perdón, que ocurrió ese milagro? Ese día terminó de abrir su corazón a Dios. Entendió que Dios estaba con él. Y todo eso fue producto de una oración. La oración fue lo que activó el milagro y la oración ablandó el corazón y la oración estuvo presente en todo este proceso en su vida. No él orando, sino otros que oraron por él, otros que oraron por su salvación, otros que oraron por su milagro, otros que oraron por distintas cosas, y Dios fue haciendo cosas gracias a la oración. Amén. Bien, entonces, cuando oro a Dios para fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, estoy mirándolo a Dios, cara a cara con Él. Pero cuando batallo con Satanás, ahí es cuando me doy la espalda a Dios, le doy la espalda a Dios. Él se pone como mi retaguardia, como poderoso gigante detrás mío, porque pelea la batalla conmigo, ¿sí? Y ahora en su nombre me vuelvo contra Satanás y con la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendo las obras de las tinieblas y echo fuera todo espíritu de maldad que quiera operar en contra de mi vida, de mi familia, de mis cosas, de mis proyectos, de mis sueños. En ese momento le hablo a Satanás. ¿Me explico? A Satanás le hablo. Dejo de hablar con Dios porque ya me fortalecí en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora le hablo a Satanás. Es tal cual como Jesús enseñó en Marcos 11:22 cuando dijo, cualquiera que le dijere ese monte. ¿A quién hay que hablarle? Al monte. Hay un momento en que le hablamos a Dios, pero hay un momento en que le hablamos al monte. Y hay que decirle al monte, quítate y échate en el mar. ¿Ok? Y si tú no dudas en tu corazón, vas a ver los milagros de Dios obrar en tu vida. Decía recién, quiero terminar con el ejemplo de las personas que a veces buscan en el pastor o en un hermano mayor y se vuelve una relación dependiente del hombre y no de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios bendice al que es humilde y Dios le da gracia al que es humilde y mira de lejos al soberbio. Entonces, ¿de qué sirve que yo ore por el soberbio si el soberbio no deja su soberbia? ¿De qué sirve que yo le pida a Dios por esa persona lo que esa persona quiere recibir de Dios si ella no abandona la soberbia, si esa persona no abandona la soberbia? Entonces debemos aprender a ser humildes delante del Señor, humillarnos delante de Él y declarar nuestra dependencia absoluta de Dios. Ahí es cuando el cielo se abre y la gracia se derrama. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo estás entendiendo? ¿Te das cuenta qué importante, cuántos matices tiene la oración? Bien, vamos a tratar de terminar con esto último, que es lo más
importante de entender finalmente del texto que leíamos en Santiago, cuando decía Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Hace un rato vimos, hace unos minutos atrás vimos, cómo el Señor nos hablaba de cuidar nuestras relaciones con los demás, o sea, practicar justicia. Eso es practicar justicia. De alguna manera, ser una persona justa, ¿sí? Justa. Siendo con la esposa como hay que ser, y la esposa siendo con su esposo como hay que ser. Siendo entre hermanos como hay que ser, ¿sí? Y teniendo siempre paz con todo lo que dependa de nosotros, estar en paz. Muy bien, eso es justo. Pero ¿está hablando de ese tipo de justo Santiago, cuando dice la oración eficaz del justo? ¿Puede mucho? Bien, vamos a analizar esto. Romanos 5.1. 5.1 dice, vamos a poner allí, ahí está el pie, muy bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese texto, que quizás te resulte a ti difícil relacionarlo con que una persona sea justa. ¿Te cuesta relacionarlo? ¿Ves ahí la palabra o algo que esté hablando de una persona justa? Pareciera que no. Bien, vamos a leerlo en la NTV y vas a ver qué clarito que está escrito allí en esta versión. Dice, por lo tanto, ya fuimos declarados justos. Ahí lo dice con todas las letras. Ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Quién ha puesto su fe de los presentes aquí en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario para pagar tu culpa, tu pecado? Levante su mano el que ha puesto su fe en el Señor y en su sacrificio. Levante su mano, por favor. Gloria a Dios. Todos ustedes que están levantando las manos han sido declarados, no por mí, sino por Dios, como personas justas. Ustedes son justos. Así como son justos, son santos. Santos. Son santos imperfectos y son justos imperfectos. Pero justos al fin porque son declarados justos por Dios. Dios te ha declarado justo delante de sus ojos. Por eso dice justificado, en la versión Reina Valera. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Porque ya no hay pleito, ya no hay separación con Dios. Ya Dios nos oye porque somos justos. Justos imperfectos, santos pecadores. ¿Se entiende? Eso parece una cosa contraria, ¿no? ¿Cómo es eso de santo pecador? Parecido a la canción de, ¿cómo se llamaba la canción de Arjona? Santo pecado. Este es un santo pecador. Porque realmente somos santos por la sangre del Cordero de Dios que nos ha santificado. Eso lo leíamos hoy en Hebreos 10:25 en adelante, 10:26 en adelante. Hemos sido santificados en la sangre del Cordero de Dios. Somos santos pecadores. Por eso estamos en el camino de la santificación. La santificación, la palabra santificación, el sufijo sion, significa acción. Santificación. Ese sion significa acción. ¿Acción de qué? De santificarnos. Es decir, cuando yo vine a Cristo, es aquel primer día y me arrepentí de mis pecados, Él me limpió con su sangre y me hizo santo y justo.
santo y justo delante de Dios. Si no, yo no podría entrar en la presencia de Dios. Nosotros no podríamos entrar en la presencia del Padre siendo pecadores delante de sus ojos, siendo pecadores empedernidos sin arrepentimiento. Como hemos sido santificados por la sangre y declarados justos, podemos tener paz con Dios y entrar a su presencia con toda confianza, dice la palabra del Señor. Con toda confianza. ¿Me explico? ¿Qué pasa con aquellos que no? Aquellos que son pecadores empedernidos y que no quieren nada con Dios y que siguen pecando. Ok, ¿Dios los escucha? ¿Oye Dios a esas personas? Cierro con estos dos versículos, estos dos pasajes. Juan 9:29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, estamos hablando aquí, el contexto es del hombre ciego que fue sanado por Jesús. El hombre ciego de nacimiento, que está en Juan 9, que fue sanado por Jesús y luego fue interpelado por los fariseos. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, fíjense, este hombre no sabía nada de Jesús, ni sabía qué le había pasado, cómo era que éste le había abierto los ojos, pero fíjense estos principios que revela delante de los fariseos. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, tres cositas. Dios no oye a los pecadores, número 1. Número 2, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice el texto? A ese oye. A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y de dónde sacó esta información el ciego? Nosotros sabemos que los fariseos también sabían que Dios había hablado a Moisés. Y desde Moisés para adelante Dios había hablado al pueblo por medio de ¿quiénes? De los profetas. ¿Y qué dijo Dios por boca de Isaías a su pueblo rebelde, empedernido, que pecaba deliberadamente? Dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, ahí está el problema, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, ¿qué? Para no oír. Amén. De ahí venía la información. Dios no oye al que peca deliberadamente. Si tú eres soberbio y te quieres mantener pecando, sigue nomás. El que sea inmundo, sigue siendo inmundo, dice la Biblia. Pero el que sea santo, santifíquese más cada día. Tú lo decides. Tú decides por dónde transitar la vida. ¿Qué es lo que hace que el cielo se te cierre? La soberbia, la falta de humildad, de pedir perdón por tus pecados. Amén. Cada día necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Cada día buscar la comunión con Dios. Cada día aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Si yo me muero mañana, me muero en paz con ustedes, la iglesia. Porque a ustedes les quedó en el corazón muy claro hoy que no dependían del pastor, dependían de Dios. Y ustedes van a seguir siendo fieles a Dios porque aprendieron que la oración de ustedes puede mucho. Porque ustedes son justos, ustedes son santos. Solo falta aprender a conocer el corazón del Padre para poder pedir conforme a su voluntad. ¿Quiénes son los que logran eso? Los discípulos, no los creyentes. No los creyentes solamente. Recuerden
que siempre hay una relación diferente entre creyente y discípulo. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, Juan 15:7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo tú puedes pedir y te será hecho? Cuando tú permanezcas en Cristo, si permanecéis en mí, sí, bien digo, cuando tú permanezcas en Cristo y la palabra de Cristo permanezca en ti. Entonces, cuando la palabra permanece en ti, tú conoces la voluntad de Dios. No pides cualquier cosa. Y cuando pides, pides bien y recibes. Y Dios es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, lo que decía Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿es así o no es así? Mire qué cantidad de cosas hemos visto que puede la oración de un justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Levante la mano, a ver si entendimos la lección de hoy. ¿Cuántos justos habemos aquí? Ok. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Algunos no tienen carita de santo, pero eres santo igual, aunque no tengas carita de santo. Porque Cristo te lavó con su sangre. Amén. Así que gracias a Dios por su gran amor con que nos ha amado. Gracias a Dios porque nos da acceso libre a entrar en su presencia, empezando por pedir perdón. Oramos a Dios. Padre bueno, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu gran amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Qué paciencia que nos tienes, Señor. Realmente me asombra tu paciencia con nosotros. Te agradezco, Padre, porque tú estás atento a nuestras vidas y produciendo circunstancias y situaciones que nos acerquen a ti, Señor. Señor, te doy gracias porque tu gran amor, Señor, hace todas estas cosas. Gracias por enseñarnos la importancia de entender la ciencia de la oración, Señor, para que podamos aprender a depender de ti. Señor, gracias porque nos llevas a tener comunión contigo a través de ella. Señor, gracias porque nos haces que nosotros podamos mucho a través de ella cuando acudimos a ti, Señor. Gracias por todo lo que vamos a hacer a partir de hoy, Señor, sabiendo utilizar esta herramienta que tú nos has dado solamente y exclusivamente a los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios son los que pueden ser eficaces en la oración y poder mucho. Muchas gracias, papá. A ti damos gloria por todo lo que nos has enseñado en este tiempo. A ti damos alabanza por todo, papá. En el nombre precioso de Jesús lo hacemos para tu gloria. Y todos decimos amén y amén. Gloria.